Harold Thompson nunca imaginó que esta noche cambiaría su vida para siempre. Harold, un hombre en sus 60 años, observaba con orgullo su restaurante de alta cocina, la Maison Elegante, un lujoso establecimiento que había construido desde cero, con sus candelabros de cristal, manteles blancos impecables y una atmósfera que susurraba exclusividad. Su restaurante era un refugio para la élite de la ciudad, abogados, políticos y celebridades que valoraban tanto la privacidad como la comida exquisita. Para Harold, mantener esa imagen era vital. Cada detalle, desde el menú hasta la selección de los clientes, debía estar a la altura. No cualquiera cruzaba esas puertas, y eso incluía a aquellos que no encajaban con la atmósfera que Harold tanto se esforzaba por mantener. Esta noche parecía ser otra noche perfecta, hasta que vio llegar a una pareja, Márquez y Olivia Daniels. Elegantes, bien vestidos y sofisticados, Márquez y Olivia no habrían destacado entre la multitud si no fuera por un detalle que, en la mente de Harold, lo eclipsaba todo: su color de piel. Harold, cuyo racismo estaba escondido bajo una capa de cortesía y profesionalismo, apenas pudo disimular su incomodidad. Años de prejuicios ocultos hicieron que, en el fondo, él ya hubiera decidido que Márquez y Olivia no pertenecían a su restaurante, pero ellos no lo sabían. Esa noche, los Daniels solo querían celebrar su 10º aniversario de bodas. Habían elegido la Maison Elegante por su reputación, convencidos de que su éxito merecía ser reconocido en un lugar tan prestigioso. Harold, tras un breve momento de vacilación, los saludó con la cortesía pulida que había perfeccionado a lo largo de los años. Pero dentro de él, una tormenta de juicios preconcebidos comenzaba a formarse. ¿Cómo reaccionaría Harold ante la presencia de esta pareja que desafiaba sus nociones de quién merecía estar en su restaurante? Antes de continuar con la historia, comenta abajo desde dónde nos estás viendo hoy y si te gusta esta narrativa. Y, por supuesto, no olvides suscribirte. Lo que Harold no sabía es que esta noche no solo cambiaría el rumbo de su restaurante, sino también el de su propia vida, para siempre. Harold Thompson siempre había sido un hombre de distinción. Con su cabello plateado cuidadosamente peinado hacia atrás y su traje impecable, se movía por el restaurante con un aire de autoridad. La Maison Elegante no era solo su negocio, era un símbolo de su éxito y, para él, de su buen gusto. Pero más allá del lujo, Harold tenía una creencia oculta que nunca mencionaba abiertamente: quién pertenecía a su restaurante y quién no. Desde la entrada, Harold observaba cada detalle con ojo crítico. Las copas de vino relucían bajo la tenue luz. Las flores en las mesas estaban dispuestas a la perfección, y la música clásica de fondo creaba un ambiente de refinada elegancia. Este era su mundo, su reino, y se enorgullecía de mantenerlo tan exclusivo como le fuera posible. Esa noche, cuando vio a Márquez y Olivia Daniels entrar por la puerta, algo dentro de él se tensó. A primera vista, la pareja parecía encajar. Márquez vestía un elegante traje negro y Olivia llevaba un impresionante vestido rojo que fluía con gracia mientras caminaba. Ambos se comportaban con una elegancia y sofisticación que Harold normalmente habría admirado. Pero había un problema. Márquez y Olivia eran negros. En la mente de Harold, aunque nunca lo expresaría abiertamente, la raza de la pareja era suficiente para descalificarlos. No importaba lo bien que estuvieran vestidos, lo educados que fueran, o el éxito que pudieran tener en sus vidas personales. Para Harold, su color de piel era suficiente para cuestionar si realmente pertenecían a su restaurante. Harold había aprendido a enmascarar su racismo detrás de una fachada de profesionalismo. No era el tipo de persona que haría comentarios ofensivos en voz alta o que rechazaría a alguien directamente por su apariencia. No, Harold prefería los gestos sutiles, una mirada desaprobadora, una mesa menos favorecida, un servicio más lento.
todo cuidadosamente diseñado para hacer sentir a ciertas personas que no eran bienvenidas, sin necesidad de decir una palabra. Mientras la pareja se acercaba, Harold los observaba con atención. Su sonrisa ensayada se mantuvo en su rostro, pero por dentro ya había comenzado a emitir su juicio. «Buenas noches», dijo Harold, su voz suave y calculada. «¿Tienen una reserva?» «Sí, está bajo el nombre de Daniels», respondió Márquez con una sonrisa cortés. El nombre Daniels no le decía nada a Harold. No eran clientes regulares, y eso solo aumentó su incomodidad. Con un rápido gesto hacia su maitre d', hizo que revisaran la lista de reservas. Cuando el maitre d' asintió para confirmar que la reserva era legítima, Harold se sintió ligeramente frustrado. No había ningún error que pudiera utilizar para rechazar la entrada de la pareja. «Ah, claro, aquí están», dijo Harold, manteniendo su compostura. «Síganme, por favor». Harold los condujo por el comedor, pero no hacia una de las mesas centrales que normalmente se reservaban para los clientes más prestigiosos. En su lugar, los llevó a una mesa en la parte trasera, cerca de la cocina, un lugar menos visible, donde su presencia no llamaría tanto la atención. Era un gesto sutil, pero para Harold era una manera de recordarles su lugar. Mientras caminaban, Harold no pudo evitar notar cómo algunos de los clientes habituales del restaurante los miraban. La mayoría de los comensales en la Maison elegante eran blancos, y aunque nadie decía nada en voz alta, las miradas eran inconfundibles. Ceños fruncidos, susurros entre los que se sentaban cerca. Harold captó algunas miradas de aprobación, como si otros también sintieran que algo estaba fuera de lugar. Al llegar a la mesa, Harold hizo un gesto elegante hacia las sillas. «Aquí estamos», dijo, con la misma sonrisa educada. «Espero que disfruten su velada con nosotros». Márquez, siempre el caballero, tiró de la silla para Olivia, antes de sentarse él mismo. Ambos intercambiaron una mirada rápida, como si ya supieran que algo no estaba bien, pero decidieron no mencionarlo. Olivia le dio las gracias a Harold con una sonrisa suave pero firme. «Gracias. Hemos estado esperando esta noche», dijo, sus ojos brillando con calidez. Harold hizo una leve inclinación con la cabeza antes de retirarse, pero a medida que se alejaba, su mente seguía ocupada con pensamientos sobre la pareja. Aunque todo lo que habían hecho hasta ahora había sido perfectamente apropiado, Harold no podía sacudirse la sensación de que su presencia perturbaba el equilibrio cuidadosamente mantenido de su restaurante. No encajaban en la imagen que Harold había cultivado durante años. En su oficina, Harold tomó un momento para observar la sala desde la distancia. Márquez y Olivia conversaban tranquilamente, ignorando por completo las miradas que seguían recibiendo de algunos de los otros comensales. En lugar de sentirse intimidados, se comportaban con una naturalidad y confianza que parecía desafiar las nociones preconcebidas de Harold. Esta actitud de seguridad en sí mismos solo hizo que Harold se sintiera más inquieto. Estaba acostumbrado a que las personas se sintieran intimidadas por la exclusividad de su restaurante, a que supieran que estaban entrando en un lugar donde debían comportarse de cierta manera para encajar. Pero Márquez y Olivia, a pesar de ser perfectamente educados y refinados, parecían estar completamente cómodos, como si pertenecieran a ese lugar tanto como cualquier otro cliente. Harold no podía aceptarlo. Mientras los observaba, Harold se dio cuenta de que algo debía hacerse. Aunque no podía simplemente echarlos, aún tenía maneras de dejarles claro que no eran bienvenidos. Le indicó al personal de servicio que retrasaran su comida. Las mesas a su alrededor comenzaron a recibir sus platos a tiempo, pero Márquez y Olivia tuvieron que esperar mucho más de lo habitual. Los aperitivos llegaron tarde y sin la misma atención al detalle que los de los otros comensales. Márquez y Olivia intercambiaron miradas. Sabían exactamente lo que estaba ocurriendo, pero decidieron no dejar que eso arruinara su velada. Se mantuvieron tranquilos,
Mantuvieron la conversación fluida y relajada entre ellos, y cuando el camarero finalmente se acercó con los aperitivos, lo recibieron con una sonrisa cortés. «Gracias», dijo Márquez, su tono educado y sin una pizca de resentimiento. Harold, observando desde la distancia, se sintió frustrado. Estaba esperando que Márquez y Olivia se quejaran, que dijeran algo que le diera una excusa para confrontarlos, para recordarles que no pertenecían allí. Pero no lo hicieron. Eran demasiado tranquilos, demasiado controlados, y eso solo enfurecía más a Harold. Cada vez que miraba en su dirección, sentía una creciente irritación. ¿Cómo era posible que se sintieran tan cómodos en un lugar como este? ¿Cómo era posible que no entendieran que no pertenecían? Mientras la noche continuaba, Harold decidió que había llegado el momento de ser más directo. Se acercó a su maître d' y le susurró algo al oído. El maître d', aunque dudoso, asintió antes de dirigirse a la mesa de Márquez y Olivia. «Disculpen», dijo con una sonrisa forzada, «pero me temo que ha habido un problema con su reserva. ¿Serían tan amables de confirmarla nuevamente?» Olivia lo miró con una leve sonrisa, pero esta vez sus ojos mostraban que sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. «Claro, la reserva fue hecha a través del sistema regular. Está bajo el nombre de Daniels», dijo, su voz educada pero firme. El maître d' hizo una pausa, verificó rápidamente en su lista y asintió con una leve inclinación. «Mis disculpas, fue un error de nuestro lado», dijo antes de retirarse. Márquez miró a Olivia, quien simplemente se encogió de hombros. Sabían lo que estaba ocurriendo, pero no estaban dispuestos a darle el gusto a Harold de verlos molestos. En lugar de eso, continuaron disfrutando de su velada, ignorando las provocaciones y los intentos de Harold por hacerlos sentir incómodos. Harold, sin embargo, no podía ignorarlo. Mientras observaba cómo Márquez y Olivia mantenían su compostura, su frustración seguía creciendo. No podía entender cómo podían comportarse con tanta gracia y dignidad mientras él luchaba con sus propios prejuicios y emociones. Era como si, a pesar de todo lo que intentaba, la pareja estuviera más allá de su control. Y eso, para Harold, era inaceptable. La velada en la mesón elegante continuaba. Los comensales disfrutaban de sus platos exquisitos, acompañados del suave murmullo de conversaciones y el tintineo de la cubertería sobre la porcelana fina. La atmósfera estaba cuidadosamente diseñada para ser tranquila y refinada, pero para Harold todo parecía fuera de lugar. Había algo en la presencia de Márquez y Olivia Daniels que lo incomodaba profundamente. Desde la distancia, Harold los observaba. Estaban demasiado tranquilos para su gusto, demasiado relajados, como si no percibieran la tensión que él sentía. Esperaba ver incomodidad, algún signo de que entendían que no eran bienvenidos, pero Márquez y Olivia mantenían su serenidad. Conversaban entre ellos, sonreían, incluso reían de vez en cuando. Era como si no se dieran cuenta de que todo el restaurante los estaba juzgando. Harold, por su parte, estaba impaciente. Había hecho todo lo posible para hacerles sentir que no pertenecían, pero nada parecía funcionar. La pareja continuaba comportándose de manera impecable, como si hubieran decidido ignorar los desaires que se les lanzaban. Después del retraso en los aperitivos, Harold había esperado alguna reacción, cualquier cosa que le permitiera justificar una confrontación. Pero en lugar de quejarse, Márquez y Olivia agradecieron al camarero por su servicio tardío, mostrando una cortesía que parecía diseñada para frustrar aún más a Harold. Era como si supieran exactamente lo que él intentaba hacer, y simplemente se negaran a darle el placer de verlos molestos. La calma de la pareja irritaba a Harold de maneras que no podía comprender del todo. No encajaban en su visión de lo que debía ser su restaurante. Su exclusividad, su atmósfera de lujo, todo eso debía atraer a cierto tipo de personas, a personas que él consideraba apropiadas. Y Márquez y Olivia, a pesar de su elegancia,
no se ajustaban a esa idea en la mente de Harold. Esa incomodidad crecía con cada momento que pasaba. ¿Cómo se atrevían a estar tan tranquilos? ¿Cómo podían actuar como si pertenecieran allí, cuando todo en su apariencia le recordaba a Harold que, según su visión, no debían estar? A medida que pasaban los minutos, la tensión interna de Harold aumentaba. No podía soportar la idea de que Márquez y Olivia tuvieran una buena experiencia en su restaurante. Necesitaba que supieran que no eran bienvenidos, que este no era su lugar, pero también sabía que no podía ser demasiado obvio. Había construido su reputación como un hombre de negocios discreto, alguien que sabía cómo manejar estas situaciones sin levantar escándalos. Finalmente, Harold decidió que la estrategia sutil no estaba funcionando. Era hora de ser más directo. Con paso firme, Harold se dirigió hacia la mesa de Márquez y Olivia. Al acercarse, notó cómo algunas cabezas en el restaurante se giraban ligeramente, curiosas por lo que iba a suceder. Harold ajustó su chaqueta antes de llegar a la mesa, asegurándose de mantener su postura impecable. Señora Daniels, dijo Harold, con su voz suave, pero condescendiente. Espero que estén disfrutando de su velada. Márquez levantó la mirada hacia él, manteniendo una expresión tranquila. Olivia lo observaba con igual serenidad, aunque Harold notó un destello de firmeza en sus ojos. Lo estamos, respondió Márquez con una voz medida. Gracias por preguntar. Harold forzó una sonrisa, aunque por dentro sentía la irritación burbujeando. No podía entender cómo podían ser tan imperturbables. Decidido a hacerles sentir su desaprobación de manera más evidente, continuó hablando. Quería asegurarme personalmente de que todo estuviera a su satisfacción, dijo, inclinándose ligeramente hacia ellos. Después de todo, en la Maison Elegante nos enorgullecemos de ofrecer una experiencia impecable. Había un filo en su voz, una insinuación sutil de que algo no estaba bien, que tal vez, de alguna manera, ellos eran los que no encajaban en esa experiencia. Márquez lo miró directamente a los ojos. Había un momento de tensión en el aire, un silencio que se prolongó justo lo suficiente para que Harold sintiera una incomodidad creciente. Pero Márquez, con la misma calma de siempre, no cayó en la trampa. Todo ha estado bien, respondió, sin dejar que su tono mostrara ninguna emoción que Harold pudiera usar en su contra. Apreciamos su preocupación. La sonrisa de Harold se tensó por un breve momento, un destello de frustración cruzando su rostro. No iba a ser tan fácil provocar a Márquez, pero Harold no estaba dispuesto a retroceder. Me alegra escuchar eso, dijo Harold enderezándose un poco. No pude evitar notar que su reserva causó cierta confusión cuando llegaron. Algo inusual. El subtexto de sus palabras era claro. La presencia de Márquez y Olivia en su restaurante era algo fuera de lo común, algo que no se esperaba. Y Harold quería asegurarse de que ellos entendieran que él pensaba lo mismo. Olivia, quien había estado observando en silencio, se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban con una inteligencia afilada mientras miraba a Harold directamente. Bueno, no debería haber ninguna confusión, dijo, su voz firme pero educada. Hicimos la reserva con suficiente antelación, tal como cualquier otro cliente. No veo qué puede haber de inusual en ello. Harold sintió un leve escalofrío recorrer su espalda. No esperaba una respuesta tan directa. Olivia no solo había respondido con calma, sino que lo había hecho de una manera que dejaba claro que entendía exactamente lo que él estaba insinuando, y no lo iba a dejar pasar sin más. Por supuesto, dijo Harold rápidamente, intentando recuperar su compostura. Simplemente quería asegurarme de que todo estuviera en orden. Márquez asintió, su expresión seria pero controlada. Todo está en orden, dijo, su voz baja pero firme. Estamos disfrutando de nuestra velada. El silencio que siguió fue casi insoportable para Harold.
Estaba acostumbrado a tener el control, a que las personas se doblegaran ante su autoridad, aunque fuera de manera sutil. Pero Márquez y Olivia no le daban nada con lo que trabajar. No mostraban señales de incomodidad ni resentimiento. En cambio, le devolvían su cortesía con una compostura que Harold no podía romper. En un intento final de reafirmar su autoridad, Harold decidió cruzar una línea que, hasta ese momento, había intentado evitar. «Solo me sorprende que hayan elegido la Maison Elegante para una ocasión tan especial», dijo Harold, su tono ahora más frío. «No es el tipo de lugar donde solemos encontrar su tipo de clientela». La insinuación fue directa. Por primera vez en toda la noche, Harold había hecho referencia explícita a la raza de la pareja, y en ese momento esperó ver una reacción, una grieta en la compostura de Márquez o de Olivia que le permitiera reafirmar su superioridad. Pero lo que obtuvo fue algo completamente diferente. Márquez, sin dejar que su expresión cambiara, se recostó ligeramente en su silla. Su voz, cuando habló, fue baja, pero clara. «Nuestro tipo de clientela», repitió, dejando que las palabras se asentaran en el aire. «¿Y qué tipo sería ese, señor Thompson?» Harold sintió una repentina oleada de incertidumbre. No había esperado que Márquez lo enfrentara de manera tan directa, y por un momento vaciló. «Atendemos a un grupo demográfico muy específico aquí», dijo Harold, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Nuestros invitados esperan un cierto nivel de exclusividad». «¿Exclusividad?», respondió Olivia, su voz suave pero afilada. «¿Y qué clase de exclusividad estamos hablando aquí, señor Thompson?» Por primera vez en la noche, Harold se sintió acorralado. Estaba claro que Márquez y Olivia no iban a dejar pasar el comentario sin más, y aunque Harold se había permitido insinuaciones antes, nunca había sido confrontado de manera tan directa. Márquez, sin apartar la vista de Harold, sonrió ligeramente. «Hicimos la reserva de la misma manera que cualquier otro cliente», dijo. «Estoy seguro de que no hay ninguna diferencia entre nuestra reserva y la de cualquier otra persona que haya cenado aquí esta noche». Harold no pudo evitar sentir que estaba perdiendo el control de la situación. Había esperado una reacción diferente, pero en lugar de enojo o frustración, Márquez y Olivia le habían devuelto su insinuación con la misma elegancia y firmeza que habían mostrado toda la noche. Finalmente, Harold se dio cuenta de que no tenía más cartas que jugar. «Por supuesto», dijo, su voz ahora tensa. «Quería asegurarme de que todo estuviera acorde a nuestros estándares». Márquez lo miró fijamente antes de responder, con la misma calma que había mostrado desde el principio. «Todo está acorde», dijo, su tono inquebrantable. «Gracias por su preocupación, señor Thompson». Harold asintió lentamente, sabiendo que no había ganado nada con esa confrontación. Mientras se alejaba de la mesa, sintió una extraña sensación de derrota. A pesar de todos sus intentos por hacer que Márquez y Olivia se sintieran fuera de lugar, ellos habían mantenido el control durante toda la interacción. Lo que Harold no sabía era que esta no sería la última vez que vería a la pareja Daniels. Los días siguientes al incidente con Márquez y Olivia Daniels transcurrieron sin que Harold pensara mucho más en ellos. Para él, la situación había terminado cuando la pareja se fue del restaurante, y asumió que nunca más volverían. Estaba convencido de que había hecho lo correcto para preservar la atmósfera de exclusividad de la Maison Elegante, y había logrado, según él, evitar que personas que no encajaban en su visión volvieran a pisar su establecimiento. Sin embargo, lo que Harold no sabía era que los Daniels no se habían olvidado del incidente tan fácilmente. Para Márquez y Olivia, aquella noche en el restaurante había sido mucho más que una cena incómoda. Había sido una lección, una muestra de cómo las personas aún juzgaban a los demás basándose en prejuicios superficiales. Pocos días después del incidente, Harold recibió una carta en su oficina del restaurante.
El sobre era de un elegante color marfil, con un sello en relieve que denotaba clase y sofisticación. Lo miró con curiosidad antes de abrirlo. El papel era grueso, y la tipografía impresa hablaba de un remitente importante. Al leerlo, sus ojos se ampliaron ligeramente. Un prestigioso bufete de abogados había escrito en nombre de un cliente anónimo que deseaba adquirir su cadena de restaurantes, incluidos todos los derechos y propiedades asociadas con la Maison Elegante. La oferta no solo era seria, sino que era considerablemente lucrativa, mucho más de lo que Harold habría esperado en una venta. El tono de la carta era formal, pero directo. Nuestro cliente está muy interesado en mantener la discreción en esta transacción. Por favor, contáctenos lo antes posible para discutir los términos y coordinar una reunión. Para Harold, la oferta fue una sorpresa inesperada, pero no desagradable. Aunque no tenía planes inmediatos de vender el restaurante, la idea de hacerlo a cambio de una suma significativa no le resultaba nada despreciable. Después de todo, había trabajado duro durante años, y la posibilidad de retirarse con una fortuna que asegurara su futuro le resultaba atractiva. Sin embargo, una cosa le incomodaba. El comprador seguía siendo anónimo. Decidido a investigar más, Harold llamó al bufete de abogados y organizó una reunión para el día siguiente. Mientras tanto, su mente vagaba entre la curiosidad y la anticipación. ¿Quién podría estar interesado en su restaurante? ¿Sería algún competidor que quisiera expandir su presencia en la ciudad? ¿O tal vez un empresario de alto nivel buscando entrar en el mundo de la alta cocina? Las posibilidades eran muchas, y Harold no podía evitar sentir un toque de emoción ante la perspectiva de cerrar un trato que podría ser el negocio de su vida. Al día siguiente, Harold llegó puntualmente a la oficina del bufete, un edificio majestuoso en el corazón del distrito financiero de la ciudad. Todo el entorno exudaba riqueza y poder, algo que Harold admiraba profundamente. Fue recibido por un asistente que lo guió hasta una elegante sala de conferencias. El lugar era impresionante, con grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, y una mesa pulida rodeada de sillas de cuero. Harold, como siempre, se presentó con anticipación, tomando un momento para apreciar el lujo del lugar. Sentía que este era su entorno natural, un hombre de éxito entre otros hombres de éxito. La idea de negociar un trato tan grande lo llenaba de satisfacción, y durante unos instantes se permitió imaginar cómo sería su vida después de la venta. Podría viajar, comprar una villa en la costa, o incluso iniciar un nuevo negocio si lo deseaba. El sonido de la puerta abriéndose lo sacó de sus pensamientos. Harold se giró, esperando ver a algún socio del bufete o tal vez al misterioso inversor en persona. Pero lo que vio lo dejó helado. De pie en la entrada de la sala de conferencias, vestidos con trajes de negocios impecables, estaban Márquez y Olivia Daniels. Por un momento, Harold no supo cómo reaccionar. Su mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. Había esperado encontrarse con algún magnate del negocio de los restaurantes, con alguien que compartiera su visión elitista. En lugar de eso, tenía frente a él a la misma pareja que había desestimado y echado de su restaurante unos días antes. Y no estaban allí como clientes, sino como los inversores interesados en comprar su cadena de restaurantes. Márquez, con una voz suave pero profesional, rompió el silencio. «Gracias por venir, señor Thompson. Apreciamos que haya tomado el tiempo para reunirse con nosotros». Harold parpadeó, aún atónito. ¿Cómo era posible esto? No sabía qué decir. Olivia dio un paso adelante, su expresión firme pero educada. «Por favor, tome asiento, señor Thompson», dijo. «Tenemos mucho de qué hablar». Con movimientos mecánicos, Harold se sentó, incapaz de encontrar las palabras. Mientras lo hacía, Márquez y Olivia también tomaron asiento frente a él. Detrás de ellos, un equipo de abogados y asesores financieros entró en la sala,
llevando maletines y carpetas llenas de documentos. La imagen era clara. Márquez y Olivia estaban en control de la situación, y Harold era solo un participante más en lo que sería una transacción millonaria. Durante unos momentos, la sala quedó en silencio mientras todos se acomodaban. La mente de Harold seguía acelerada, intentando entender cómo había llegado a este punto. Había subestimado por completo a la pareja que ahora se sentaba frente a él con el poder de comprar su preciado restaurante. Sentía una mezcla de ira, confusión e impotencia. Y lo peor de todo, no podía hacer nada para cambiar la situación. Finalmente, fue Márquez quien rompió el silencio, inclinándose ligeramente hacia adelante. Señor Thompson, estoy seguro de que se estará preguntando por qué estamos aquí hoy. Permítame explicarle, dijo, su tono calmo pero firme. Mi esposa y yo somos empresarios. Hemos construido una cartera significativa en la industria de la hospitalidad, y su restaurante, la Maison Elegante, nos llamó la atención no solo por su reputación, sino porque creemos que puede ser una valiosa adición a nuestras inversiones. Harold escuchaba en silencio, sin poder responder. Todo lo que había asumido sobre Márquez y Olivia había sido erróneo. No eran simples comensales buscando una experiencia exclusiva. Eran inversores poderosos que habían estado evaluando su restaurante desde el principio. Y ahora estaban listos para hacer una oferta que Harold no podía ignorar. Márquez continuó hablando, explicando en detalle cómo habían evaluado el potencial del restaurante y cómo planeaban expandir la marca. Harold, aún en estado de shock, no podía evitar sentirse humillado. Había tratado a la pareja con desprecio, creyendo que no pertenecían a su mundo, y ahora ellos estaban a punto de comprarlo todo. «Queremos hacerle una oferta generosa», dijo Olivia, entrando en la conversación. «Estamos preparados para comprar toda su cadena de restaurantes por un precio muy superior al valor de mercado actual. Creemos que esta será una transacción beneficiosa para ambas partes». Harold parpadeó, incapaz de procesar completamente lo que estaba escuchando. No podía creerlo. Después de cómo los había tratado, ¿por qué querrían comprar su restaurante? Y más importante aún, ¿por qué estaban dispuestos a pagar tanto? Algo no cuadraba. «Pero, por supuesto, hay algunas condiciones», añadió Márquez, su tono volviéndose más serio. «¿Condiciones?», murmuró Harold, recuperando al fin su voz. «Sí», dijo Olivia. «En primer lugar, la venta debe completarse de inmediato. Tenemos los recursos para finalizar la transacción rápidamente, y esperamos lo mismo de su parte». Harold asintió lentamente. Aunque la rapidez no era lo que le preocupaba, lo que venía a continuación lo inquietaba más. «En segundo lugar», continuó Márquez, «usted deberá retirarse completamente del negocio una vez que se haya completado la venta. Eso significa sin declaraciones públicas, sin entrevistas, sin participación en futuras decisiones. Tomará su dinero y seguirá adelante». El corazón de Harold dio un vuelco. Estaban pidiéndole que desapareciera por completo, que se alejase de lo que había construido. Y por primera vez en toda la reunión, Harold comenzó a darse cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Esto no era solo una transacción comercial, esto era una venganza silenciosa. Márquez y Olivia estaban ofreciéndole una salida, pero a cambio querían que él desapareciera sin dejar rastro. Harold intentó protestar, pero antes de que pudiera hablar, Olivia continuó. «Y por último, se comprometerá a no abrir un establecimiento similar en el futuro. No competirá con nosotros, de ninguna manera. Si lo hace, consideraremos que ha violado el acuerdo y tomaremos las acciones legales necesarias». El aire en la sala se tensó. Harold sentía su corazón latir con fuerza en el pecho. No había escapatoria. Había subestimado a Márquez y Olivia, y ahora ellos tenían todo el control. Márquez se inclinó hacia adelante, mirando directamente a Harold.
Estamos ofreciéndole una salida muy lucrativa, señor Thompson, pero viene con la condición de que usted se retire en silencio. Sabemos cómo nos trató aquella noche en su restaurante, y créame, no tenemos interés en asociarnos con alguien que tiene esa mentalidad. El estómago de Harold se revolvió. Todo estaba claro ahora. Esta transacción no solo era sobre el dinero, era una lección, una que lo dejaría humillado y fuera del negocio que había construido. Y no había nada que pudiera hacer al respecto. Durante un largo momento, Harold se quedó en silencio, incapaz de aceptar lo que estaba ocurriendo. Había perdido. Y peor aún, había perdido por su propio prejuicio. Harold permaneció en silencio, con la cabeza baja, mirando la mesa frente a él, mientras las palabras de Márquez resonaban en su mente. Había perdido. Todo lo que había construido, toda la exclusividad y prestigio que tanto valoraba, estaba ahora fuera de su control. No había escapatoria. Márquez y Olivia Daniels se habían sentado frente a él, no solo como compradores interesados, sino como los verdaderos ganadores en una batalla que Harold ni siquiera sabía que había comenzado. Había subestimado completamente quiénes eran, y ahora lo estaban obligando a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero Harold no era un hombre que se rindiera fácilmente. Después de un largo momento de silencio, levantó la cabeza y con una expresión rígida, habló con una voz tensa. «Me doy cuenta de que tienen el control aquí», dijo, sin poder ocultar su resentimiento. «Pero esto es más que solo una transacción comercial para mí. Este restaurante lo construí desde cero. Es mi vida». Márquez y Olivia intercambiaron una mirada, pero no dijeron nada de inmediato, dejando que Harold continuara. «No puedo simplemente desaparecer sin más», prosiguió Harold, tratando de recuperar algo de terreno. «Si realmente quieren hacer esta transacción, al menos deben permitirme una despedida pública, algo que reconozca mi trabajo y todo lo que he logrado aquí». Olivia lo miró fijamente, sus ojos mostrando una mezcla de desaprobación y quizás una pizca de lástima. «Señor Thompson», dijo con voz calmada pero firme, «comprendemos que este negocio ha sido su orgullo y su alegría, pero también debe entender que la forma en que ha tratado a las personas tiene consecuencias. No estamos interesados en darle una plataforma para que justifique sus acciones. No buscamos una alianza con alguien que ha demostrado tan poco respeto por los demás. Lo que estamos ofreciendo es una salida digna, pero debe ser en silencio». Harold sintió que su frustración aumentaba. No podía simplemente dejarlo así. Había dedicado toda su vida a construir su imperio, y ahora esta pareja, a quienes había menospreciado y subestimado, le estaba diciendo que desapareciera sin ningún reconocimiento. «¿Y si me niego?», preguntó Harold finalmente, su voz endurecida. «¿Qué pasa si decido no aceptar estas condiciones? ¿Van a retirarse de la oferta?». Por primera vez, la expresión de Márquez cambió ligeramente. Una leve sonrisa apareció en sus labios, pero no era una sonrisa de amabilidad. Era una sonrisa que denotaba que ya había anticipado esa pregunta y que estaba listo para responder. «Si se niega, simplemente nos alejaremos del trato», dijo Márquez. «Pero antes de hacerlo, nos aseguraremos de que todos sepan por qué. Contaremos a los medios y a la comunidad cómo nos trató aquella noche, cómo nos echó de su restaurante sin ninguna razón más que nuestra raza. En el mundo actual, señor Thompson, ese tipo de historia se difunde rápidamente». El estómago de Harold se revolvió. Sabía que Márquez tenía razón. Un escándalo así podría destruirlo. Podría perder no solo su restaurante, sino también su reputación y todo lo que había construido a lo largo de los años. Las redes sociales, la prensa local, los antiguos clientes, todos sabrían lo que había hecho, y en lugar de salir con una fortuna, podría perderlo todo. Harold se quedó en silencio, considerando sus opciones. Sabía que no podía ganar esta batalla.
Si rechazaba la oferta, la historia del racismo en su restaurante se difundiría, y todo lo que había construido se derrumbaría rápidamente. Pero si aceptaba, su orgullo sufriría una derrota aplastante. «No tienen derecho a hacerme esto», dijo finalmente, su voz temblando con una mezcla de ira y humillación. «Todo esto por un malentendido». Olivia lo miró directamente a los ojos. «Esto no fue un malentendido, señor Thompson», dijo con frialdad. «Fue una elección. Usted nos trató de esa manera porque decidió hacerlo. Nosotros le estamos ofreciendo una salida y le sugerimos que la tome». La sala quedó en silencio mientras las palabras de Olivia se asentaban en el aire. Harold, sintiéndose acorralado y sin opciones, supo en ese momento que había perdido. No había escapatoria, ni negociación posible. La pareja Daniels tenía todas las cartas, y si él quería salir con algo de dignidad y dinero en el bolsillo, tendría que aceptar sus condiciones. Finalmente, después de un largo y doloroso momento de reflexión, Harold asintió lentamente. «Está bien», dijo con la voz tensa. «Aceptaré sus términos». La sonrisa de Márquez se amplió ligeramente, pero no era una sonrisa de triunfo descarado. Era una sonrisa de satisfacción, de alguien que había cumplido su objetivo. «Excelente», dijo Márquez, inclinándose hacia atrás en su silla. «Nuestros abogados finalizarán los documentos y podremos avanzar con la venta». Olivia también asintió, su expresión suavizándose un poco, pero manteniendo una postura firme. Ella había cumplido su parte, y ahora todo lo que quedaba era cerrar el trato y dejar atrás a Harold Thompson para siempre. La reunión continuó, con los abogados revisando los detalles y los términos del acuerdo. Harold apenas prestaba atención. Su mente estaba aturdida por la humillación y la derrota. Había trabajado toda su vida para construir este restaurante, para convertirlo en un símbolo de exclusividad y éxito. Y ahora, en un solo movimiento, lo estaba perdiendo todo, a manos de las mismas personas que había despreciado. Los detalles del acuerdo se discutieron con precisión y eficiencia. La venta se completaría en una semana. Harold recibiría una suma considerable de dinero, pero no tendría más control ni participación en el negocio. Márquez y Olivia serían los nuevos propietarios de la Maison Elegante, y Harold tendría que retirarse sin hacer ruido. Mientras los abogados hablaban, Harold apenas podía concentrarse. Todo se sentía surrealista, como si estuviera observando su propia vida desde fuera, viendo cómo todo lo que había construido se desmoronaba delante de él. Cuando finalmente se firmaron los documentos preliminares, Márquez extendió la mano hacia Harold. «Gracias por su cooperación, señor Thompson», dijo con una sonrisa educada. «Nos aseguraremos de que la transición sea lo más suave posible». Harold le devolvió el apretón de manos, pero su gesto era rígido y sin emoción. No podía forzarse a sonreír ni a responder con cortesía. Simplemente asintió, sabiendo que no tenía otra opción. Olivia también se despidió con una leve inclinación de cabeza. «Le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos, señor Thompson», dijo. Y con esas palabras, la reunión terminó. Márquez y Olivia salieron de la sala, acompañados por su equipo de abogados y asesores financieros, dejándolo solo en la sala de conferencias. Harold permaneció sentado en silencio durante un largo rato, mirando la mesa frente a él. Su mente estaba nublada por la humillación y la impotencia. Había perdido más que su restaurante. Había perdido su orgullo, su dignidad y, sobre todo, el control sobre su propia vida. La batalla había terminado, y Harold Thompson había sido derrotado por sus propios prejuicios y decisiones. Todo lo que quedaba ahora era aceptar las consecuencias y tratar de seguir adelante, aunque en el fondo sabía que nunca sería lo mismo. Esa noche, Harold regresó a su restaurante por última vez como propietario.
El aire de otoño parecía más frío de lo habitual mientras caminaba hacia la entrada, con las luces de la Maison Elegante brillando suavemente en la distancia. A lo lejos, podía ver a los clientes habituales entrando y saliendo del restaurante, completamente ajenos a la tormenta interna que lo consumía. Entró por la puerta principal y fue recibido por el personal con las mismas sonrisas corteses que siempre había visto. Pero esta vez, todo se sentía diferente. Ya no era el dueño de ese lugar. En una semana, Márquez y Olivia tomarían el control, y todo lo que él había construido sería moldeado según sus propios estándares y valores. Subió las escaleras hasta su oficina, donde se sentó en su silla de cuero y observó las fotos enmarcadas en la pared. Eran los símbolos de su éxito, los artículos de revistas que elogiaban a la Maison Elegante, las fotos de él con celebridades y personas influyentes que habían cenado en su restaurante. Pero ahora, todos esos símbolos se sentían vacíos, carentes de significado. Todo lo que había logrado ya no era suyo. Harold permaneció en su oficina durante horas, reflexionando sobre lo que había ocurrido. La realidad de su derrota lo golpeó con fuerza. Había creído que su éxito y su riqueza lo hacían intocable, que su estatus le daba el derecho de juzgar a los demás según sus propios prejuicios. Pero ahora se daba cuenta de cuán equivocado había estado. Los Daniels no solo le habían demostrado que sus prejuicios eran injustos, sino que también le habían quitado todo lo que él valoraba. Habían tomado control de su restaurante, y con ello habían puesto fin a la era de Harold Thompson. Cuando salió del restaurante esa noche, Harold ya no era el hombre que había sido. Había perdido más que su negocio. Había perdido su identidad, su sentido de superioridad, y lo que alguna vez creyó que era el control de su propio destino. Y lo peor de todo, sabía que era su propia culpa. Los días que siguieron a la reunión con Márquez y Olivia fueron una especie de niebla emocional para Harold Thompson. Sabía que su tiempo en la Maison Elegante se estaba agotando, y con cada día que pasaba, sentía el peso de la inminente despedida. Intentaba llevar su rutina habitual, supervisando al personal, revisando las reservas, pero cada tarea le recordaba que pronto todo sería de otra persona. La noche en que firmó oficialmente la venta del restaurante, Harold regresó a su casa, un espacioso apartamento en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Las paredes estaban adornadas con fotos que mostraban su éxito, inauguraciones, cenas con celebridades, premios que había recibido por su dedicación a la alta cocina. Sin embargo, esa noche todo eso se sentía vacío. Mientras se sentaba en su sala de estar, rodeado de esos símbolos de su antiguo éxito, Harold no pudo evitar sentir que había perdido algo mucho más grande que su restaurante. Había perdido su identidad. Los primeros días tras la venta fueron extraños. Oficialmente, ya no era el dueño de la Maison Elegante, pero aún sentía el impulso de dirigirlo. Cada vez que caminaba cerca del restaurante, su instinto era detenerse y entrar, pero algo lo detenía. Ya no pertenecía allí. El restaurante, que había sido su vida durante tantos años, era ahora el proyecto de Márquez y Olivia Daniels. Poco a poco, Harold comenzó a sentir el aislamiento social. Su círculo de amigos, compuesto por personas adineradas y poderosas, comenzó a distanciarse de él. No fue algo inmediato ni brusco, pero era evidente que ya no lo veían igual. Algunos de ellos habían escuchado rumores sobre lo ocurrido con Márquez y Olivia, y aunque Harold nunca hablaba del incidente, los murmullos eran suficientes para hacer que ciertas personas evitaran su compañía. Los que alguna vez lo elogiaban por su gusto refinado y su éxito, ahora lo trataban con frialdad, como si el simple hecho de asociarse con él pudiera manchar su reputación. La noticia de la venta del restaurante se difundió rápidamente, y pronto los medios locales comenzaron a especular sobre las razones detrás de la venta. Aunque Harold había intentado mantener la transacción en privado,
El escándalo del trato racista que había tenido con Márquez y Olivia no tardó en filtrarse. Algunos empleados, que habían sido testigos de la forma en que Harold había tratado a la pareja, hablaron con los periodistas, describiendo lo ocurrido y señalando que no era la primera vez que el dueño mostraba actitudes discriminatorias. En cuestión de semanas, la reputación de Harold se desplomó. Donde antes había sido admirado por su éxito, ahora era objeto de críticas y comentarios mordaces. Los clientes que alguna vez llenaron su restaurante comenzaron a hablar de él con desdén. Las revistas de alta sociedad que antes lo elogiaban por su buen gusto y visión empresarial, ahora publicaban historias sobre el racismo latente que había permeado su restaurante durante años. La comunidad elitista que una vez lo admiraba, ahora lo veía como una vergüenza. Incluso los negocios en los que Harold había invertido comenzaron a sufrir. Los inversores, que hasta hacía poco confiaban plenamente en su juicio, comenzaron a retirarse, temerosos de que la mancha en su reputación también afectara sus propios intereses. Proyectos que había iniciado se congelaron y oportunidades que antes estaban a su disposición se evaporaron. Nadie quería asociarse con un hombre cuya historia de racismo y desprecio hacia los demás se había hecho pública. A medida que pasaban los meses, Harold se encontró cada vez más aislado. Las invitaciones a eventos sociales cesaron y los amigos que solían buscar su compañía ahora parecían demasiado ocupados para devolverle las llamadas. El círculo de personas en el que alguna vez confió para validación y reconocimiento lo había abandonado. Y lo más doloroso para Harold fue darse cuenta de que su caída no era culpa de nadie más. Había sido su orgullo y sus prejuicios los que lo llevaron a este punto. El éxito que tanto había trabajado por construir, la exclusividad que había defendido con tanto ahínco, ahora se sentía vacío y sin sentido. El dinero que había recibido por la venta de la Maison Elegante, aunque considerable, no le traía consuelo. Podía permitirse vivir cómodamente por el resto de su vida, pero sin el respeto de los demás y sin su restaurante, todo el dinero del mundo no podía llenar el vacío que sentía. Mientras tanto, bajo la dirección de Márquez y Olivia, la Maison Elegante comenzó a florecer de una manera que Harold nunca había imaginado. La pareja, con su visión fresca y moderna, había transformado el restaurante en un símbolo de inclusión y excelencia. Mantuvieron la alta calidad y el servicio impecable, pero agregaron un aire de bienvenida y calidez que antes faltaba. La clientela se diversificó y las críticas del restaurante se volvieron más positivas que nunca. El lugar que una vez había sido un bastión de exclusividad, ahora se destacaba como un ejemplo de cómo la elegancia y la inclusión podían coexistir. Los antiguos clientes de Harold, aquellos que aún valoraban la exclusividad, se sorprendieron al ver cómo el restaurante prosperaba bajo el nuevo liderazgo. El éxito de Márquez y Olivia no solo desmentía la creencia de Harold de que la exclusividad era lo más importante, sino que también demostraba que la verdadera elegancia radicaba en el respeto y la aceptación de todos, independientemente de su raza o antecedentes. Harold observaba desde lejos. Aunque intentaba evitarlo, no podía evitar seguir leyendo sobre el éxito de la Maison Elegante bajo su nueva administración. Cada artículo de periódico, cada crítica positiva, era como una punzada en el corazón. Había perdido no solo su negocio, sino también la oportunidad de ver cómo su creación alcanzaba nuevas alturas. Ahora era simplemente un espectador, viendo desde las sombras cómo el restaurante que alguna vez fue suyo se transformaba en algo mejor sin él. El tiempo pasó, y Harold cayó en una rutina de soledad y arrepentimiento. Pasaba la mayor parte de sus días en su apartamento, alejado del mundo que una vez dominó. Las noches eran las más difíciles, cuando el silencio lo envolvía y no había nada que lo distrajera de sus pensamientos. Se encontraba reviviendo una y otra vez el momento en que decidió echar a Márquez y Olivia de su restaurante.
Esa única decisión lo había llevado al punto más bajo de su vida, y ahora no podía hacer nada para cambiarlo. A veces, Harold se preguntaba qué hubiera pasado si hubiera actuado de manera diferente. Si en lugar de dejarse llevar por sus prejuicios, hubiera tratado a la pareja con el respeto que merecían, tal vez las cosas habrían sido distintas. Pero esos pensamientos solo lo hundían más en su propio pesar. El arrepentimiento era un veneno lento que lo consumía, y sabía que nunca podría liberarse completamente de él. Mientras Harold se hundía en su aislamiento, la Maison Elegante prosperaba como nunca antes. Los nuevos propietarios eran admirados, no solo por su éxito empresarial, sino también por haber transformado el restaurante en un lugar que representaba una nueva era de inclusión y diversidad. El nombre de Márquez y Olivia Daniels se convirtió en sinónimo de éxito, y su historia de cómo compraron el restaurante del hombre que los había despreciado se convirtió en una leyenda local. Para muchos, era una lección de justicia poética, de cómo el mundo puede cambiar cuando las personas son juzgadas por su carácter y no por su apariencia. Harold, en cambio, se había convertido en una advertencia viviente. La gente hablaba de él en tonos bajos, con expresiones de lástima o desprecio. Su caída de la gracia era un recordatorio para todos de que el orgullo y los prejuicios podían destruir incluso los imperios más sólidos. Una tarde, mientras leía una crítica más sobre el éxito continuo de la Maison Elegante, Harold finalmente comprendió la magnitud de su error. No solo había perdido su restaurante y su reputación, había perdido su lugar en el mundo. Había permitido que sus prejuicios lo definieran y en el proceso había sacrificado todo lo que alguna vez fue importante para él. El dinero ya no le importaba. La fama ya no era su objetivo. Todo lo que quedaba era un profundo sentido de vacío y arrepentimiento, un recordatorio constante de que sus decisiones lo habían llevado a este destino. Y mientras el mundo seguía adelante sin él, Harold Thompson quedó atrapado en una vida solitaria, preguntándose si alguna vez podría perdonarse a sí mismo por todo lo que había perdido. A medida que pasaban los meses, la vida de Harold Thompson se convirtió en un ciclo repetitivo de arrepentimiento y soledad. Las visitas al restaurante que una vez fue suyo se habían detenido por completo, incapaz de soportar el ver cómo la Maison Elegante prosperaba bajo el liderazgo de Márquez y Olivia Daniels. Había escuchado de antiguos colegas y algunos exclientes que el restaurante ahora era más exitoso que nunca. Las reservas se agotaban semanas antes y la crítica gastronómica no paraba de elogiar los cambios que habían hecho. Para Harold era como ver el mundo que conocía desmoronarse, mientras uno nuevo, más inclusivo y próspero, se erigía en su lugar. Durante un tiempo, Harold intentó mantenerse alejado, enfocado en buscar una nueva dirección para su vida, pero la realidad de su caída social y financiera lo mantenía atrapado en una espiral descendente de amargura. Sin embargo, una tarde, después de haber pasado días sumido en pensamientos sombríos, Harold tomó una decisión. Sabía que no podría cambiar lo que había hecho, pero quería intentarlo una vez más. Quizás podía encontrar algún tipo de redención. Quizás, si se disculpaba con Márquez y Olivia, podría aliviar, aunque fuera un poco, el peso de su arrepentimiento. Tomando el teléfono con manos temblorosas, Harold llamó a la Maison Elegante. El sonido de la voz de la recepcionista al otro lado le hizo sentirse incómodo de inmediato, pero se obligó a continuar. «Me gustaría hacer una reserva», dijo Harold, tratando de mantener la compostura. «Harold Thompson». Hubo un silencio incómodo en la línea. La voz de la recepcionista, educada y profesional, finalmente respondió. «Lo siento, señor Thompson, pero no tenemos mesas disponibles en las fechas que solicita. Estamos completamente llenos». Harold sintió como una oleada de humillación lo recorría. Sabía que no lo estaban rechazando por la falta de disponibilidad, sino por quién era él. Aún así,
No quiso rendirse tan fácilmente. Entiendo. ¿Podría revisar de nuevo? Verá, yo solía ser el dueño del restaurante y quería... La recepcionista lo interrumpió, aunque de forma educada. Sí, señor Thompson, entiendo, pero como le mencioné, no hay mesas disponibles en este momento. Tal vez pueda intentar en otro momento o con más antelación. El rechazo era evidente, y Harold sintió como si el peso de su propia insignificancia cayera sobre él. Colgó el teléfono sin decir nada más, su corazón latiendo pesadamente en su pecho. Ya no era nadie en ese lugar, un lugar que había sido su orgullo, su vida, y ahora no tenía lugar para él. Lo que alguna vez había sido su reino, ahora estaba completamente fuera de su alcance. Pero Harold no estaba listo para rendirse todavía. A pesar del dolor que sentía, decidió que si no podía volver a entrar en su restaurante como cliente, encontraría otra manera de hablar con Márquez y Olivia. Quería disculparse, aunque fuera solo por la paz de su propia alma. Sabía que las probabilidades de ser perdonado eran escasas, pero necesitaba intentarlo. Al día siguiente, Harold se dirigió hacia la Maison Elegante, esta vez con la firme decisión de hablar directamente con los Daniels. Ya no se trataba de salvar su reputación o recuperar algo de su antiguo estatus. Era simplemente un último intento de redención. Al llegar, observó el restaurante desde fuera. Las luces brillaban cálidamente a través de las ventanas, y el ambiente en el interior parecía animado y acogedor. Harold vio a los comensales riendo y disfrutando de sus cenas, un contraste doloroso con la oscuridad en la que se había sumido su vida. Este ya no era su mundo. Se armó de valor y entró en el vestíbulo, donde fue recibido por la recepcionista, quien lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela. Antes de que pudiera decir algo, Harold habló. «Sé que no tengo una reserva», dijo con un tono de voz cansado, pero decidido. «No estoy aquí para cenar. Solo necesito hablar con Márquez y Olivia Daniels. Solo será un momento». La recepcionista lo miró con algo de empatía, pero también con firmeza. Ella conocía bien la historia de Harold y el incidente con los Daniels. Lo pensó por un momento antes de disculparse educadamente. «Lo siento, señor Thompson, pero no puedo garantizar que ellos estén disponibles en este momento. Este es un lugar muy concurrido. Y...» Antes de que pudiera terminar, Márquez apareció detrás de ella, habiendo oído parte de la conversación desde la distancia. Harold lo vio de inmediato, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Márquez lo observó en silencio, su expresión seria, pero no hostil. Había una calma en sus ojos, una firmeza que Harold no había visto antes. «Señor Thompson», dijo Márquez finalmente, «¿qué puedo hacer por usted?» Harold sintió un nudo en la garganta. Todo lo que había planeado decir se desmoronó al ver la cara del hombre a quien había despreciado tan abiertamente. No podía ignorar la realidad de sus acciones. A pesar de su estatus, a pesar de su riqueza pasada, ahora era él quien estaba en una posición inferior. Tragó saliva y finalmente habló. «Solo quería disculparme», dijo Harold, su voz apenas un susurro. «Sé que lo que hice estuvo mal. No tiene excusa. Fui arrogante. Y no espero que me perdonen, pero sentí que debía decirlo. Lamento mucho cómo los traté». Márquez lo miró en silencio por un momento antes de responder. No había rencor en su voz, pero tampoco una apertura inmediata. «Aprecio que haya venido, señor Thompson», dijo Márquez. «Pero esto no se trata solo de nosotros. Se trata de la forma en que ve el mundo y cómo ha tratado a la gente que ha pasado por su vida. No es solo una disculpa lo que se necesita, es un cambio». Harold asintió lentamente. Sabía que Márquez tenía razón. No podía simplemente disculparse y esperar que todo volviera a la normalidad. Las palabras no eran suficientes para enmendar lo que había hecho, y lo que más le dolía
era saber que no podía cambiar el pasado. Había actuado por arrogancia y prejuicio durante tanto tiempo que ya no sabía cómo era el verdadero respeto. «Lo sé», dijo Harold, con un tono derrotado. «Solo quería que lo supieran». Olivia apareció entonces, habiendo escuchado la conversación desde más lejos. Su rostro reflejaba una mezcla de emociones. No había odio en su mirada, pero había una distancia, una brecha que no se podía cerrar con palabras. «Espero que encuentre paz, señor Thompson», dijo Olivia con suavidad. «Pero, como dijo Márquez, esto no es solo sobre disculpas, es sobre cómo decidimos vivir nuestras vidas y cómo tratamos a los demás. Le deseamos lo mejor, pero no podemos borrar lo que ocurrió». Harold sintió una profunda tristeza al escuchar esas palabras. Sabía que no habría redención fácil para él. Su camino hacia el perdón, si es que alguna vez lo encontraba, sería largo y solitario. Con una última mirada a ambos, Harold asintió y se dio la vuelta para salir del restaurante. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, el aire frío de la noche lo golpeaba, pero no era tan helado como el vacío que sentía en su interior. Esa noche, Harold entendió finalmente que su verdadera batalla no había sido con Márquez y Olivia, ni con su restaurante. Había sido consigo mismo, con sus propios prejuicios, su orgullo y su incapacidad para ver a los demás como iguales. Había perdido mucho más que un restaurante o una reputación. Había perdido la oportunidad de ser un mejor ser humano. Y mientras caminaba hacia su apartamento solitario, supo que el camino hacia la redención sería largo, y que probablemente lo recorrería solo. Mientras Harold Thompson regresaba a su vida de soledad y arrepentimiento, la Maison Elegante seguía prosperando bajo la administración de Márquez y Olivia Daniels. El restaurante, que alguna vez había sido un símbolo de exclusividad y elitismo, ahora se había transformado en un lugar de bienvenida y comunidad. Los Daniels sabían que el verdadero valor del éxito no estaba en excluir a las personas, sino en crear un espacio donde todos se sintieran valorados y respetados. Después de tomar el control del restaurante, Márquez y Olivia trabajaron diligentemente en su transformación. No desmantelaron por completo el legado de Harold, sino que modernizaron la experiencia, aportando una visión fresca que incluía la diversidad y la inclusión. El menú, que había sido una estricta representación de la alta cocina francesa, fue actualizado con platos que reflejaban una mayor variedad de influencias culturales, respetando las tradiciones culinarias, pero también celebrando la innovación. Una de las primeras decisiones que tomaron los Daniels fue hacer que el restaurante fuera más accesible. Mientras que Harold había construido una reputación en torno a la exclusividad y las barreras sociales, Márquez y Olivia querían que la Maison Elegante fuera un espacio donde cualquiera, sin importar su origen, raza o estatus económico, pudiera disfrutar de una experiencia gastronómica excepcional. Esto no significaba bajar los estándares de calidad, sino abrir las puertas a una clientela más diversa. Las invitaciones a eventos especiales, como catas de vino y cenas privadas, se ampliaron para incluir a personas de distintos ámbitos. De hecho, los Daniels se aseguraron de que el restaurante siguiera siendo un lugar de lujo, pero también un espacio donde el lujo no significaba exclusión. La transformación no fue solo interna. La comunidad local comenzó a notar los cambios rápidamente. Los Daniels participaron activamente en eventos benéficos, donando una parte de las ganancias del restaurante a organizaciones locales que apoyaban la educación, la igualdad racial y la justicia social. Esto no solo fortaleció su reputación en la ciudad, sino que también le dio a la Maison Elegante una nueva identidad como un símbolo de progreso y cambio positivo. Las críticas no tardaron en llegar, y todas fueron abrumadoramente positivas. Críticos gastronómicos de renombre elogiaban la nueva atmósfera del restaurante, destacando cómo los Daniels habían logrado mantener la elegancia y la excelencia culinaria,
al tiempo que lo convertían en un lugar donde todos se sentían bienvenidos. Uno de los cambios más notables fue el personal. Bajo el liderazgo de Harold, los empleados habían trabajado bajo estrictas normas y, aunque el restaurante siempre se había considerado un lugar de alta categoría, muchos miembros del personal recordaban que el ambiente había sido tenso, a menudo lleno de silenciosas expectativas. Los Daniels cambiaron esto por completo. Fomentaron un entorno de trabajo más inclusivo y respetuoso, donde las opiniones del personal eran valoradas y las oportunidades de crecimiento profesional eran accesibles para todos, independientemente de su origen. El resultado fue un equipo más feliz y más comprometido. Los camareros, cocineros y personal administrativo se sentían parte de algo más grande que ellos mismos, parte de una misión de transformar lo que alguna vez había sido un símbolo de elitismo en un faro de inclusión y excelencia. Un día, varios meses después de que los Daniels asumieran el control, la Maison Elegante fue galardonada con una prestigiosa estrella Michelin. El restaurante, que ya tenía un lugar asegurado en la alta cocina, ahora era reconocido no solo por la calidad de su comida, sino también por su capacidad para reinventarse y convertirse en un ejemplo de cómo un negocio puede prosperar cuando se guía por valores de respeto y diversidad. Márquez y Olivia aceptaron el premio con humildad, sabiendo que su éxito no se debía únicamente a ellos, sino también al equipo que habían formado y al apoyo de la comunidad. Durante la ceremonia de entrega de premios, Márquez pronunció un discurso que reflejaba la transformación del restaurante. «Este premio no es solo para nosotros», dijo Márquez con una sonrisa. «Es para todo nuestro equipo, para las personas que trabajan incansablemente para hacer de la Maison Elegante un lugar donde cada persona que cruza nuestras puertas se siente valorada y respetada. Creemos que la verdadera elegancia no está en la exclusión, sino en la inclusión. La excelencia no se mide por quienes dejamos fuera, sino por cómo tratamos a todos los que dejamos entrar». El discurso fue recibido con una ovación de pie. La comunidad gastronómica reconocía la importancia de lo que habían logrado los Daniels. No solo habían revitalizado un restaurante icónico, sino que lo habían convertido en un modelo de modernidad, respeto y excelencia. Mientras tanto, Harold Thompson veía el éxito de la Maison Elegante desde las sombras. Las noticias de la estrella Michelin llegaron a él como una punzada de dolor. Ver cómo el restaurante que él había creado alcanzaba nuevas alturas. Sin él, era un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Pero más que eso, era un recordatorio de cómo sus propias decisiones lo habían llevado a la ruina. Sabía que no podía culpar a los Daniels por su éxito. Habían tomado algo que él había construido y lo habían hecho mejor. Y no solo en términos de negocios, sino también en términos de valores. Mientras Harold observaba desde la distancia, finalmente entendió algo que nunca había comprendido antes. Su visión del éxito había sido limitada por su orgullo y su prejuicio. Había creído que el poder y la exclusividad eran las claves para el éxito, pero en realidad lo que los Daniels habían demostrado era que el verdadero poder radica en la inclusión, el respeto y la empatía. Una noche, mientras Harold se sentaba solo en su apartamento, reflexionando sobre su vida y todo lo que había perdido, decidió hacer un último gesto. Sabía que nunca podría recuperar lo que había perdido, pero aún sentía que debía cerrar ese capítulo de su vida con dignidad. Tomó una hoja de papel y escribió una carta dirigida a Márquez y Olivia. La carta no era una disculpa, ya que sabía que las palabras no podían deshacer el daño que había causado, pero era una reconocida de su éxito. En la carta, Harold expresó su admiración por cómo habían transformado la Maison Elegante, cómo habían llevado el restaurante a nuevas alturas y cómo habían hecho lo que él nunca pudo hacer, convertirlo en un lugar verdaderamente grandioso. Harold terminó la carta con estas palabras:
A veces, la vida nos enseña lecciones demasiado tarde para que podamos corregir nuestros errores. Pero quiero que sepan que, aunque me costó tiempo y muchas lágrimas aceptar lo que he perdido, hoy entiendo que ustedes han hecho de la Maison Elegante algo mucho más grande de lo que yo alguna vez imaginé. Les deseo lo mejor en su continuo éxito, y aunque sé que nunca podré volver a formar parte de ese mundo, me siento orgulloso de lo que han logrado. Firmó la carta con su nombre y la envió al restaurante al día siguiente. No esperaba una respuesta, ni siquiera estaba seguro de que los Daniels leerían su carta. Pero al enviarla, Harold sintió una pequeña medida de paz. Había aceptado su derrota, y más importante aún, había reconocido que su caída había sido por su propio orgullo y prejuicio. El éxito de la Maison Elegante continuó, y los Daniels siguieron liderando con gracia y determinación. El restaurante se convirtió en un ícono, no solo por su excelencia culinaria, sino por lo que representaba. Un lugar donde la verdadera elegancia radica en la inclusión, el respeto y la dignidad de todos. Harold, por su parte, siguió adelante con su vida, sabiendo que su capítulo en la Maison Elegante había llegado a su fin. Nunca encontró la redención completa, pero encontró paz al reconocer sus errores. Y aunque el mundo había seguido adelante sin él, Harold Thompson sabía que, de alguna manera, su legado, aunque manchado, continuaba en el éxito de Márquez y Olivia Daniels. El restaurante que alguna vez había sido su orgullo, ahora era un faro de esperanza para una nueva generación. No olvides apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal para recibir más historias. Te lo agradeceríamos mucho.